países. Las áreas protegidas, terrestres y marinas, son fundamentales para conservar la biodiversidad de nuestros territorios, pero también lo son para el bienestar humano. Nos aportan beneficios ambientales, económicos y sociales, que representan oportunidades para el desarrollo de sus comunidades portal. Cabo de Hornos es un territorio privilegiado, de gran valor natural y cultural, con múltiples áreas protegidas, inserto en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos y el territorio ancestral Yagán. Debemos entonces relevar y aportar a la conservación de esos espacios, que son parte de nuestra identidad local. Aquí comienza Experiencias, áreas protegidas del fin del mundo al 2023, el programa radial que aborda las áreas protegidas de la comuna de Cabo de Hornos y la experiencia de la comunidad con ellas, desde diversos ámbitos. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de las áreas protegidas del fin del mundo al 2023. Mi nombre es Constanza Vergara y los estaré acompañando en el episodio de hoy. Recordemos un poquito lo que fue el capítulo anterior, donde estuvimos en el estudio conversando con dos hermanos que nos enriquecieron de información. Estuvimos con David y con Viviana Aldai-Chihuay, que además nos relataron cómo fueron su inicio, sus costumbres y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. Las áreas protegidas de la Patagonia chilena y de Cabo de Hornos son consideradas laboratorios naturales y por ende en ellas se realiza una buena parte de la investigación científica de la región. En este episodio conversaremos con investigadores locales que han hecho las áreas protegidas de Cabo de Hornos y los recursos naturales y culturales presentes en ella su área de estudio. Hoy nos contarán sobre sus investigaciones, avances y resultados. Nos aclararán cómo difunden estos resultados a los habitantes de la comunidad portal de Cabo de Hornos y cómo es ser mujer e investigadora en las áreas protegidas del fin del mundo. Antes de comenzar, quiero entregar una información bastante importante porque este sábado, 11 de noviembre, se va a celebrar el primer Día Nacional de las Áreas Protegidas. Y a raíz de esto, se invita a la comunidad a una visita guiada al Parque Etonobotánico o Mora. ¿Cómo pueden participar? Deben acercarse al parque desde las 3:15 de la tarde. Es una actividad abierta a la comunidad y además organizada por la Municipalidad de Cabo de Hornos, el Comité Ambiental Comunal y Comunidades Portales. Además, Parque Omora, Centro TIC y UMAG. Bueno, para comenzar, estoy con 3 invitados que vamos a comenzar presentando. Ella es investigadora y doctora en ciencias biológicas. Es académica de la Universidad de Magallanes, investigadora principal del Centro Internacional Cabo de Hornos. ¿Qué hace principalmente? Estudia impactos del cambio climático en insectos terrestres y acuáticos en ecosistemas antárticos y subantárticos, contribuyendo a la conservación biocultural en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. Vive en Puerto Williams hace casi 15 años. Bienvenida al estudio, Tamara Contador. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, muchas gracias y todo bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. También estamos con un segundo invitado. Nos acompaña en el estudio el geofísico e investigador del TIC y encargado de la red de investigaciones socioecológicas. ¿Qué es esto? Perdón. Es una red de monitoreo e investigaciones a largo plazo en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. Durante el verano 2022-2023 se pudo poner en marcha una estación de monitoreo ecológico ubicado en una turbera de Omora, la cual permite medir la respiración del ecosistema mediante técnicas estadísticas y matemáticas, ya que se miden diferentes gases y su movimiento a unos metros del suelo. Bienvenido en el estudio, Matías Troncoso. Hola, hola. ¿Cómo estás, Matías? Todo bien por aquí. Gracias. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y nuestra tercera invitada, la última y tercera invitada de hoy, es agrónoma de profesión, magíster y doctora en ciencias de la Universidad de Chile con posgrado en conservación. Desde 2022 hasta la actualidad es investigadora de la Universidad de Magallanes en Puerto Williams. También es directora del Centro Universitario Cabo de Hornos y, por otra parte, investigadora principal del TIC. Bienvenida en el estudio, Francisca Mazardo. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos.
Bueno, antes de comenzar, estamos con 3 invitados y en realidad en el estudio tenemos 2 micrófonos, así que el que quiera opinar sobre la respuesta de la otra persona, lo puede hacer, nos levanta la mano y nos vamos compartiendo así el micrófono. Vamos a comenzar con Francisca. Francisca, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de la investigación a largo plazo en la gestión y conservación de las áreas protegidas? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, la importancia del largo plazo es lo que se llama la capacidad instalada de la ciencia, es decir, que existe un grupo de científicos trabajando durante las 4 estaciones del año durante muchos años. Eso nos permite hacer seguimiento de los procesos ecológicos. Por ejemplo, hay cambios, qué pasa con las migraciones, qué ocurre si todas las estaciones los procesos son los mismos o hay cambios de un año a otro. Y en ese sentido nos permite tener información científica sobre diversos procesos durante mucho tiempo. En este caso nosotros partimos en enero del año 2000 colectando datos y así hemos llegado hasta el día de hoy y hemos hecho tenemos una cantidad de registros de diferentes procesos que les vamos a contar aquí con Matías y la Tami, ¿Sí? Y que nos permite saber qué ha pasado estos últimos 25 años. Perfecto, buenísimo. Francisca, ¿cómo esto contribuyó y ha contribuido en realidad a la declaratoria de reserva de la biosfera de este territorio? Bueno, el hacer investigación, cuando nosotros llegamos el 2000, presentamos el documento que hay que presentar a la UNESCO. Es un formulario largo con muchas preguntas. Lo presentamos precisamente porque tuvimos la posibilidad de hacer navegaciones. Nosotros navegamos en ese momento con Zorro, con otras personas y fuimos a distintas partes de la isla Navarino y de otras partes de lo que hoy es la Reserva de la Biosfera y levantamos información porque en el fondo, ¿qué pasaba en ese momento? Que toda esta región, desde el Beagle hacia el sur, no era considerada una región interesante porque tiene pocas especies de árboles. Por lo tanto, era como fome, no era atractiva para la ciencia. Pero lo que nosotros sí detectamos fue la inmensa riqueza que hay en otras especies de plantas que son las briófitas, que son los mojitos, los antocerotes y también estos líquenes que son una mezcla entre hongo y entre algas y hongos, y eso nos permitió nominar esta zona como un hotspot, es decir, como un punto caliente de biodiversidad. De hecho, cuando presentamos la Reserva de la Biosfera, presentamos el primer documento en 2004, y me acuerdo que la UNESCO nos dijo, fantástico, muy bonito, muy interesante, pero háganla terrestre y marina. Entonces hicimos nuevamente el formulario, pusimos la parte marina, y ahí la UNESCO lo declaró y fue la primera reserva de la biosfera en Chile, terrestre y marina, y también la primera reserva de biosfera en el planeta, que fue nominada por líquenes y briófitas. Perfecto. Matías, Tamara, ¿alguno que quiera aportar más a la respuesta de Francisca? ¿O seguimos? No, sigamos. Seguimos. Matías, seguimos contigo. Cuéntanos un poquito de qué se trata la Red Chilena de Investigación Socioecológica a Largo Plazo. Sí, es una red que, bueno, sus orígenes están aquí justamente en Omora, es para todo el país, hay diferentes estaciones a lo largo del país, o sea, por ejemplo, Senda Darwin en Chiloé, también está Fray Jorge en Coquimbo, Atacama, creo que Atacama, y esos 3 fueron los lugares fundadores. El propósito de la red es básicamente encauzar todas las investigaciones que se hacen a largo plazo, tal como acaba de decir Francisca, y dotar de información y que sean... La palabra red es súper relevante en este caso. Tienen que tener estaciones, pero no solamente estaciones de un tipo, sino que de varios tipos, que se interconecten entre sí, que se vayan complementando, y es también una causante de investigación, porque bueno, toda la investigación aquí también pasa por la red, por así decirlo, no solamente un nombre, y
Y al principio, bueno, era la red LTER, que ya, es perfecto. una red sin la parte socio, y se está trabajando también para implementar esa parte socio en el CHIC. De hecho, es una gran una gran parte de todos los estudios de ciencias sociales o de humanidades, como son la educación o también la antropología. Hay líneas de estudio que estudian eh, ese tipo de áreas, y eso todavía es un desafío que tenemos a lo largo de la red. En Cabo de Hornos específicamente, que es el apellido de esta red LTC Cabo de Hornos, tenemos 4 sitios de investigación principales que son en la Reserva de la Biosfera, cuyo objetivo es identificar ciertas zonas que tienen particularidades dentro de las semejanzas que existen. Y estas 4 zonas son, bueno, primero está el Parque Moro, lo que es la isla Navarino, principalmente porque es un lugar con estos bosques de lenga o coihue, están cerca igual de la población. Y además, bueno, está justamente el Parque Mora, que es un área que se puede proteger, entonces ahí está. El segundo lugar es en Yendegaya, Caleta 2 de Mayo, aquí al frente, en ¿Ya? la isla Grande Tierra del Fuego, donde está el Parque Nacional Yendegaya y también el Parque Nacional Alberto Costini, está muy cerca ahí, y Caruquinca también está ahí. Bueno, en ese lugar existen los glaciares, que aquí al menos en Omoras no hay ambiente glacial. Están, bueno, esos ambientes también un poco más dominados por lo que es la bahía de Yendegay, que es una bahía, si uno ve el color del agua, es un agua súper lechosa porque está llena de minerales de glaciar que van raspando o suavizando lo que es la roca por debajo del glaciar y tiran todo ese sedimento al agua. Eso es súper relevante de conocer. Perfecto. Y bueno, y también tienen especies invasoras que aquí no tenemos, como por ejemplo los conejos o también mamíferos que están nativos como los zorros. Y otros 2 lugares que son la isla Hornos, que es el punto más austral donde hay árboles del planeta entero, que es donde en el verano pasado instalamos una estación, una misión de más de 10 días de monitoreo meteorológico. Y el cuarto punto son las islas Diego Ramírez, específicamente la isla Gonzalo, que ya es el último bastión de América antes de llegar al paso de Drake y la Antártica. Y en ese lugar, bueno, ya no hay árboles, pero sí hay un gran dominio de aves, específicamente el albatros. Creo que es el lugar donde hay más albatroces, el lugar de anidamiento de albatroces más grande del planeta. Perfecto. Gracias, Matías. Pero hablábamos recién de las zonas, pero ¿por qué es relevante mantener las investigaciones de largo plazo y en qué se diferencia con otro tipo de investigaciones? Sí, bueno, Francisca igual habló un poco de esto. Y estos estudios que son a largo plazo, a diferencia de un estudio, por ejemplo, de corto plazo, de una estación, sirven como línea de base para lo que es la investigación. Y pongo simplemente un ejemplo. No es lo mismo, y bueno, me interrumpiré yo mismo. Ahora a finales del invierno, creo que fue en julio, ¿Ya? se me preguntaba hoy por qué no ha nevado tanto, ha nevado tan poco, qué pasó, y el cambio climático, todo eso. Y bueno, efectivamente la variabilidad de nieve y la cantidad de nieve que cae año tras año es sumamente alta. Este año nevó poco, el anterior nevó mucho menos. Pero después en agosto nos tocó una nevazón de más de 30 centímetros. Ah, claro. No alcanzó a ser un año nevoso, pero las variaciones, o por ejemplo el 2015, me acuerdo que una noche cayó como medio metro, solamente en una noche Y entonces ahí están las diferencias que pueden haber año tras año. Entonces, la línea de base permite ver desde qué punto empieza a dispersarse esta variabilidad interanual, como se le llama si hablamos en términos técnico, es la tendencia de la cual se empiezan a diferenciar las anomalías. Entonces, de ahí puedo tener una gran tormenta o puedo tener un año lluvioso. Son cosas completamente diferentes que se miden de diferente manera. La gran tormenta la puedo medir con un pluviómetro casero en un día, pero el año lluvioso no lo puedo definir a no ser que yo tenga ya definida lo que es la media de lluvia y ver cómo va cambiando esto año tras año. Perfecto, Matías.
¿Qué impacto tienen o podrían llegar a tener los resultados de estas investigaciones en la comunidad y en la toma de decisiones locales? Sí, bueno, aquí al menos en la reserva, y lo que también vuelvo a nombrar a Chic, es parte sumamente importante lo que es la conservación y el manejo. Para conservar necesitamos buenas políticas públicas, y estas políticas las podemos lograr enfatizando quizás las temáticas humanas porque estamos cohabitando. Entonces no solamente se ven afectadas las otras especies como árboles o briófitas o insectos, sino que si empezamos a ver, nos damos cuenta que el efecto que puede tener cierto insecto que se desplaza de su ambiente ya no purifica el agua donde estaba, y después esa agua nosotros la tomamos. Entonces, ahí tenemos simple y conciso, pero si seguimos, bueno, la contaminación, el vertedero aquí está al lado de la ciudad, y cuando viene viento de allá, todo el pueblo queda oliendo a centolla. Entonces, bueno, y entre otras cosas, por ejemplo, si vienen desastres naturales que pueden ocurrir, no sé, la gestión de un incendio, y por ahora también nos falta un poco en monitoreo de incendios, pero son fenómenos que pueden ocurrir. ¿Cómo sabemos qué lugares son más factibles de empezar un incendio forestal masivo que incendie toda la isla? ¿Cómo podemos proteger este lugar? Porque si empezamos a talar, los árboles también almacenan agua en el lugar, también permiten que el agua se retenga. Si talamos y talamos, el agua escurre, queda el ambiente mucho más seco, mucho más propenso a incendios. ¿Cómo podemos enfocar el talamiento de estos son ejemplos, el talamiento de esos árboles en ciertos lugares que no sean tan perjudiciales para, en caso de que haya un incendio, no se siga expandiendo o cosas así? Entonces, podríamos seguir hablando años. Claro. Muchas gracias, Matías. Ahora vamos a seguir con Tamara para que corramos un poquito el micrófono para ella. ¿Ahí? Sí, gracias, Tamara. Gracias, Matías. Tamara, ¿nos podrías contar un poquito y explicar por qué las áreas protegidas de Cabo de Hornos y la Reserva de la Biosfera de Cabo de Hornos son consideradas laboratorios naturales? Uh-huh. Bueno, sí, esa es una pregunta, yo creo que está muy vinculada a lo que nos contaba Francisca y Matías, Sí. en el sentido de la mirada de largo plazo. Es bien importante que antes de que pudiésemos contar con la mirada científica, los saberes científicos, en la toma de decisiones a nivel global, esta zona estaba un poco en la oscuridad en cuanto a cómo el cambio climático está impactando a la biodiversidad y a los ecosistemas subpolares del hemisferio sur. Había un vacío en la información científica, no quizás en los saberes locales, obviamente, pero sí en la información científica que se utiliza o que se utilizaba para entender el cambio climático y cómo está impactando estas zonas. Entonces, desde que comenzamos a estudiar acá los impactos, por ejemplo, del cambio climático en los distintos ecosistemas, hemos ido ampliando este conocimiento, hemos ido contribuyendo al conocimiento de qué está pasando acá, y eso es muy importante también para contribuir a la protección de estas áreas y al desarrollo de planes de manejo, no solamente a nivel local, sino que también desde una mirada regional y nacional, porque esta zona es muy, muy sensible al cambio climático, no solamente al cambio climático, sino que también al cambio ambiental global, que se entiende como todos los cambios que están ocurriendo por la acción humana, por ejemplo, la introducción de especies exóticas, el cambio climático, un área muy importante que estudiamos dentro del CHIC, que es la homogeneización biocultural, que puede sonar una palabra media rara, pero que a lo que apunta es que la diversidad local, cultural y biológica también se ve amenazada por las influencias del mundo global. O sea, por ejemplo, cuánto conocemos de la flora y fauna nativa versus cuánto conocemos de la flora y fauna que está en África. Esas cosas son bien importantes y tienen que ver con la globalización y los impactos en las particularidades de ciertas áreas. Entonces, la Reserva Biosfera de Cabo de Hornos es un laboratorio natural porque nos permite entender los impactos del cambio climático
en el presente y también mirar hacia el pasado y proyectar hacia el futuro. Por ejemplo, estamos en una zona que es como un embudo, ¿cierto? Si lo miramos, Claro. el mapita es como un embudo, entonces acá llegan las aves migratorias, por ejemplo, desde Brasil llega el fiofío y es el último punto hacia donde llegan. Entonces, ¿qué puede pasar con la llegada de la ave migratoria al último lugar en donde llegan a reproducirse? Sí, hay impactos, por ejemplo, en su alimento, que son los insectos que están eclosionando. ¿Qué pasa con las aves? ¿Qué pasa con la llegada de nuevas especies invasoras que están llegando? Por ejemplo, bueno, todas y todos conocemos el castor, el bisón, pero en los últimos 10 años hemos detectado la llegada de la chaqueta amarilla, del abejorro, de la tijereta, de los zancudos, un montón de insectos que antes no estaban y que hoy día están acá porque el cambio climático ha impactado estas zonas, impacta y hoy día hay condiciones para que estas especies puedan estar. Entonces, sin la mirada de largo plazo, no podemos saber qué había antes y qué va a pasar en el futuro. Claro. Entonces, tenemos que tener lupas, miradas en todos los lugares de esta zona para poder saber exactamente qué está sucediendo. Perfecto. Tamara, ¿qué te llevó a interesarte en el estudio de las adaptaciones de insectos acuáticos? Bueno, yo soy bióloga, soy ecóloga y en realidad desde pequeña, desde que era chica, me gustan los insectos, es como un interés muy particular mío. Me gusta el agua también. Quise ser bióloga marina, pero encontré una persona, un tutor que tuve en mi formación de investigadora con quien aprendí acerca de los ríos y bueno, ahí descubrí el mundo de los insectos acuáticos y en realidad es porque son maravillosos, no sé, no tengo nada más que decir porque son una maravilla, sí, son una maravilla. Gracias, Tamara. Volvemos con Francisco y luego vamos a retomar contigo, Tamara. Francisca, desde el CSIC, ¿cómo se aseguran que los resultados de las investigaciones se difundan eficazmente? Mira, Hacia los habitantes, por supuesto. claro, la ciencia tiene sus complejidades fundamentalmente porque tiene un lenguaje particular y para hacer la vinculación con el medio, con la sociedad general de aquí, de la comuna o de otros grupos humanos, es fundamental, yo creo, hacerlo a través de la educación. Nosotros hemos trabajado en términos de educación con muchos niveles, con educación desde educación inicial o preescolar, escolar, informal en el sentido de personas que no necesariamente están dentro de una escuela específica, pero que hemos hecho decenas de talleres. Y también trabajar con la educación formal, que es ya el colegio, la universidad. ¿Con ellos trabajan constantemente? El taller humor está desde el año 2000, nunca se ha interrumpido, eso es todo el año de trabajo. Y con los estudiantes que vienen acá tenemos cursos internacionales, desarrollos de trabajo de graduación, tesis, etcétera. Y en términos de la vinculación o la difusión, para nosotros también es muy importante trabajar con el Estado. Nosotros como universidad y como grupo científico tenemos la responsabilidad de generar informes técnicos que entregamos a los distintos servicios públicos. Por ejemplo, trabajamos con CONAF, con la CONAMA hace mucho tiempo. O sea, cuando partimos nosotros, esto era CONAMA antes de ser Ministerio de Medio Ambiente. Hemos hecho informes que nos permitieron, por ejemplo, la nominación de la Reserva de Biosfera, informes que también nos permitieron la defensa contra la salmonicultura, informes sobre la calidad de las aguas que nos permitieron levantar toda la información para crear el parque marino que se creó el 2019, bueno, el SNASPE marino y la vinculación también va fundamentalmente todo lo que es el trabajo con la comunidad a través, por ejemplo, de la escuela técnica, que es un elemento fundamental en que nosotros entregamos conocimiento de alta calidad y eso nos va a llevar a formar personas con una verdadera conciencia ambiental y conocimiento cierto de dónde estamos y qué está pasando acá. Perfecto, Francisco, y cuando tú nos hablas de los trabajos en colaborativo, en realidad, con educación inicial y posteriormente después con el colegio, ¿de qué manera es el trabajo que realizan con ellos?
Bueno, en este momento lo que yo he hecho eran fundamentalmente trabajar con los jardines, pero eso fue hace años, ¿te acuerdas? En que nosotros teníamos proyectos con Explora CONICYT, cuando existía CONICYT. Hicimos mucho trabajo de ir al parque, tocar cosas, dibujar, pintar. Hicimos tesis de grado de estudiantes de parvularia y también tesis de magíster de estudiantes de biología. Y hoy el trabajo con la educación inicial está dentro del CHIC y lo toma un grupo bien interesante de educación que es dirigido por la doctora Medina, Lorena Medina, que de hecho ahora está aquí en Puerto Williams, a través de Tomás Llanos. Ellos han tomado esa parte, que es un trabajo muy bonito, que es investigación desde las mismas personas que hacen la educación, es decir, desde las educadoras, desde profesores y profesoras. Por lo tanto, la línea que nosotros partimos como un taller más con educación inicial, trabajando con niños, ahora se trabaja también con niños, pero fundamentalmente con las líneas de educación con las educadoras. Y eso yo creo que es un cambio importante porque implica una posibilidad de hacer un cambio en las políticas de educación que tengan territorialidad, que tengan pertinencia a donde están viviendo los niños, y yo creo que eso le da un plus a todo lo que es la investigación que estamos haciendo ahora. Perfecto, muchas gracias, Francisca. Tamara, volvemos contigo. Cuéntanos por qué es importante estudiar estos ecosistemas que nos nombraba hace un ratito, y además comprender cómo los insectos acuáticos se adaptan al cambio climático. Bueno, los ecosistemas de esta zona, como estamos hablando hace un rato, son bien únicos. Si miramos, volvemos de nuevo a esta idea del embudo y tiramos una línea desde el 55 grados sur hacia el sur, digamos, hacia la Antártica, no hay réplica a nivel mundial de este tipo de ecosistemas. Por ejemplo, si nos fuéramos al Ecuador y tiramos la línea, sí hay réplicas, hay ecosistemas similares. Quizás no son las mismas especies, obviamente, pero los ecosistemas son similares. Acá no. Entonces, estamos en una zona con ecosistemas únicos, en una de las últimas áreas prístinas del planeta, y en donde la biodiversidad es única porque ha evolucionado. Si pensamos también en la geografía, estamos en un lugar donde archipiélago, el glaciar, en el último máximo glaciar, se retrocedió y formó toda esta geografía llena de islas, en donde se ha adaptado una fauna y una flora que es única a estos lugares. Y siendo única, no existen en otro lugar del planeta. Algunas especies no están en otros lugares. Pero además de eso, estos organismos son, desde la mirada científica, desde la mirada de cómo podemos entender los impactos, son sensibles a los cambios ocasionados por las personas, el cambio climático, la contaminación, y nos pueden dar alertas tempranas de qué está sucediendo. Por ejemplo, los insectos, que son animales muy sensibles a la temperatura, son muy sensibles porque su temperatura corporal depende de la temperatura del ambiente. Entonces, si cambia la temperatura ambiental, cambia su temperatura corporal y cambia su historia de vida completa. Cambia cuándo van a eclosionar en masa. Por ejemplo, acá estamos ya acostumbrados y acostumbrados que en verano empiezan los zancudos a picarnos en algunos lugares, y eso antes no sucedía. Sí. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, hay más temperatura acumulada en el tiempo. Entonces tenemos estas eclosiones de insectos que están picando más. Y esos nos permiten tener indicadores tempranos. Entonces, bueno, si aparecen insectos que antes no estaban, algo está pasando con la temperatura, alguien los trajo, quién los trajo, y ahí empezamos a entonces pensar en cosas como bioseguridad. ¿Qué está pasando? Que están llegando estos insectos. ¿Cómo están llegando? Quizás no pueden volar desde el continente, pero tenemos vías de ruta marina, vías de ruta aérea. Entonces, cuando pensamos en bioseguridad, tenemos que pensar, por ejemplo, en qué control existe para la llegada de especies exóticas en el ferry o en los aviones. En las islas, por ejemplo, como en los Galápagos, que son una zona muy, muy importante para la biodiversidad mundial, igual que acá, hay medidas muy estrictas para ingresar en cuanto a bioseguridad. Lo mismo pasa en la Antártica. Y nosotras y nosotros pensamos que estas zonas también debiesen ser igualmente protegidas en cuanto a bioseguridad. Entonces, los insectos son indicadores tempranos de los cambios. Los nativos pueden verse muy impactados, pero también pueden llegar indicadores exóticos que nos dicen algo está pasando y tenemos que hacer algo.
Perfecto, me encantó la manera de explicarlo de los insectos. Ahora una pregunta para los tres. Matías, si tú quieres responder, podemos correr de ahí un poquito al micrófono. ¿Existen algunos proyectos o iniciativas a largo plazo que alguno desee destacar? Sí, bueno, sí. Dale, Pancho, sí. Bueno, el Centro Internacional Cabo de Hornos claramente es una iniciativa que a mí por lo menos, y yo me imagino que a muchos y muchas de nosotros nos gustaría potenciar. Yo creo que este centro es un centro primero que está abierto a la comunidad y a la investigación. Vamos a tener, bueno, por un lado la educación, la carrera técnica, se van a abrir otras líneas también a futuro. También vamos a tener un laboratorio de marea roja que nos va a permitir tener nuevas metodologías para detectar no solamente las toxinas que están actualmente, que son las malas toxinas, porque con este cambio global también hay toxinas emergentes que antes no existían, pero que ahora están apareciendo. Quizás existían, pero estaban en muy baja concentración. Entonces, todo eso es un tema que tenemos que verlo y analizarlo. Está todo lo que es la gestión del parque marino, estamos trabajando en eso, en todo lo que es gestión de plan de manejo, plan de administración del parque marino, estamos colaborando con los servicios públicos, con CONAF para los planes de manejo de los 3 parques nacionales, y tenemos también que hacer un trabajo en la Reserva de la Biosfera, puesto que lo que se nominó en el 2005 ha cambiado territorialmente, en el sentido que antes no existía el Parque Nacional Yendegaya, hoy tenemos un nuevo Parque Nacional que por defecto pasa a ser un área núcleo, es decir, un área que tiene protección legal explícita, y también implica que el uso de ese territorio es un poco diferente ahora. Entonces, toda esa modificación de límites, de protección de territorios y de investigación es un desafío que es súper bonito y que yo creo que tenemos que hacer como sociedad, invitando a toda la comunidad y las personas que quieran participar, porque esto realmente tiene un impacto nacional e internacional. Perfecto, gracias, Francisca. Y pregunta para los tres también, el que quiera puede... ¿Quieres acotar algo, Sí, Francisca? yo quería también hablar de 2 proyectos de largo plazo que son interesantes ya, y muy perfecto. importantes. Uno, el monitoreo de aves que se ha realizado en el Parque Mora desde el año 2000, Ya. ¿cierto, Pancha? Del 2000, Sí. ¿cierto? Del año 2000 en adelante, sin Enero del 2000. sin tampoco ninguna interrupción, que es también el monitoreo de aves de mayor envergadura del hemisferio sur. Dado a esto, a que podemos monitorear cómo se comportan las aves de bosque mensualmente en todo este tiempo, sabemos que, por ejemplo, acá están las aves menos estresadas de toda su distribución. Y eso es súper importante porque si medimos, por ejemplo, el nivel de estrés en las aves, en estos lugares que no están tan impactados como en otros lugares, además de que están menos estresadas, son más longevas. Entonces también ahí podemos pensar, bueno, acá hay una buena calidad de hábitat, que están viviendo más tiempo que en otros lugares, pero ¿qué les pasa con el cambio climático? ¿Adelantan o no su ciclo de vida? Entonces, todas esas cosas las podemos saber porque tenemos un programa de monitoreo a largo plazo que si no existiera, no sabríamos que eso está sucediendo. Y lo mismo pasa con los insectos, que desde el año 2010 estamos también monitoreando sus ciclos de vida y sabemos que los ciclos de vida se están adelantando por el cambio climático, pero que también están impactados por la presencia de salmónidos invasores, que son las truchas, pero también los salmones que vienen de escapes que han ingresado a los ríos y que también estamos monitoreando el impacto de estos salmones escapados en los ríos de la Reserva de la Biosfera. Entonces creo que estas 2 áreas de investigación de largo plazo son súper importantes desde el punto de vista de la biología y qué está sucediendo aquí particularmente. Y el monitoreo de los gases de invernadero, claro, eso también es de largo plazo. Sí, esas aquí en Puerto Williams tenemos 2 lugares, uno en una turbera y otro en el bosque, donde estamos efectivamente midiendo gases de efecto invernadero que
son los que están de moda, por así decirlo, el metano, dióxido de carbono y sus interacciones ecológicas. Además, en la red ya tenemos, hay más de 10 años creo de monitoreo de condiciones meteorológicas aquí en Omora. En Yendegaya también hay otras estaciones, y en Hornos va a cumplir más de un año, y también Diego Ramírez, que estamos ahí también, entonces ahí tenemos ya monitoreo en los 4 puntos principales de la Francisca, sí. reserva. Sí. Y eso es cortito, ahí te muestra la importancia del largo plazo, que no es una cuestión que uno va a medir un día o mide un mes y después se va, como en muchos casos que también hacen los científicos, sino que el hecho de estar permanentemente haciendo el seguimiento, el monitoreo, nos da esta historia que ahora nos permite decir, mira, esto está pasando ahora y no pasaba hace 20 años. Y eso es crucial. Súper, muchas gracias. Ahora, por otra parte, cambiamos de tema. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en este campo? ¿Tamara? Sí, bueno, es una pregunta muy importante que, bueno, lo estábamos conversando antes de venir con Francisca también, pero es súper importante porque históricamente las mujeres hemos estado excluidas de poder realizar investigación en zonas remotas, particularmente en todas las áreas de la ciencia. Cuando miramos las estadísticas de cuántas mujeres entran a estudiar biología, por ejemplo, en la etapa de pregrado, se ha mantenido en el tiempo que entran más mujeres que hombres, si lo miramos desde un punto de vista binario, hombre-mujer. Claro. Pero a medida que avanzan que se avanza en la jerarquía académica, digamos, pasar a posgrado o a doctorado y luego a algún cargo académico o de dirección, ese gráfico cambia significativamente y las mujeres en cargos directivos o en cargos académicos son muy, muy pocas en la ciencia en Chile en general y a nivel global. Y esto, en nuestro caso, en mi caso en particular, es bien desafiante. Igual es importante que han habido hartos trabajos desde justamente las mujeres y de las diversidades y disidencias para que las brechas de género se disminuyan, pero todavía existen estas brechas, sobre todo a las mujeres o a las personas que estamos a cargo de cuidados de otras personas, porque no hay políticas todavía que permitan que la brecha se elimine. Hay algunas que sí, que permiten que nos vayamos un poco nivelando, pero todavía, por ejemplo, si es que somos mujeres que decidimos tener hijos o hijas, el postnatal no es igualitario, entonces de ahí parte la brecha para adelante. Por ejemplo, si es que se escoge la maternidad como una opción. Entonces es desafiante, pero hoy día también habemos muchas mujeres que estamos trabajando para disminuir esas brechas desde muchas perspectivas, no solamente desde una perspectiva binaria hombre-mujer, sino que desde la diversidad. Sí, qué buen punto acotaste, Tamara. Francisca, ¿algo que agregar? Bueno, es difícil porque cuando se tienen cargos directivos, en general hay que estar con manejo de personas, manejo de conflictos y también, bueno, los grupos son diversos. Hay mucha gente que viene todavía con un resabio de la educación antigua, de las antiguas generaciones, donde de repente hay gente que no le gusta tener una jefa o que no les parece, especialmente hombres mayores, y es complejo, pero yo creo que, como dice la Tami, yo creo que eso es un trabajo que hay que hacerlo en grupo, fundamentalmente desde la edad, yo diría, desde la educación inicial, imponer y enseñar por qué todos tenemos que ser iguales y la equidad de género, si bien es cierto, tenemos muy distintas sensibilidades, es una riqueza que se adquiere más que un problema. Yo creo que todo está en el punto de vista. Perfecto, buenísimo. ¿Alguien que quiera acotar algo más para finalizar el programa? Bueno, nombrar nomás que en Chile está el comité de género y se está trabajando también Buenísimo. en todas estas políticas que, bueno, son sumamente complicadas, pero se está haciendo algo. Muy buen punto. Francisca, Matías, Tamara, les quiero dar las gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy.
Esperamos que hayan disfrutado de este emocionante viaje a través de las áreas protegidas de la región de Magallanes. Soy Constanza Vergara y agradezco que nos acompañaran en este episodio. Nos vemos en la última aventura del fin del mundo este viernes. Gracias a ustedes. Experiencia, Áreas Protegidas del Fin del Mundo al 2023 fue presentado gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Pueden revivir este y otros capítulos a través de Spotify y YouTube.